Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y hoy toca hablar de dos fichajes que nunca se produjeron, pero que en el caso de que lo hubiéramos visto hubiera cambiado la NBA tal y como la conocemos ahora. Miami Heat no tendría dos nuevos anillos con LeBron, Wade y Bosh. Chicago Bulls podría haber tenido incluso 4 anillos más de los 6 que tiene, y quizás, pues bueno, muchos jugadores que conocemos hoy en día no hubieran pasado por los equipos por los que pasaron. Así que vamos con ello, vamos con el fichaje frustrado de LeBron James y Dwayne Wade por Chicago Bulls. Para hablar de esta historia, sobre todo nos tenemos que remontar hasta el año 2010. Ya sabéis, en la temporada 2010-2011, durante esa agencia libre, LeBron James y Chris Bosh se unieron a los Miami Heat junto con Dwayne Wade para formar un Big Three de ensueño. Un Big Three que desde el momento en el que se formó, los Heat de Florida se convirtieron en el equipo más odiado de toda la NBA. De hecho, la formación de este Big Three también podemos decir como que cambió la NBA, ¿no? Porque fue el inicio de la formación de un Big Three y luego jugadores secundarios que aportaban y apoyaban a ese Big Three. Lo hemos visto, por ejemplo, en numerosos equipos, luego en Cleveland Cavaliers con el mismo LeBron James, Kevin Love y Kyrie Irving, o por ejemplo en unos Sixers actuales, ¿no? Para quien, bueno, pues lleve viendo poco la NBA, con Joel Embiid, Ben Simmons o Jimmy Butler. Volviendo al año 2010, hay que tener en cuenta que una vez concluida la campaña 2009-2010, en la que finalmente, bueno, pues Los Ángeles Lakers habían coronado como campeones de la NBA tras ganar a Boston Celtics, los Chicago Bulls durante ese verano tenían mucho trabajo que hacer. ¿Por qué? Porque sí, tenían a Derrick Rose, que era un jugador joven de 21 años y que la temporada siguiente ganaría el MVP, muy talentoso, pero faltaban piezas que apoyaran a su jugador franquicia. De hecho, por ejemplo, en esa campaña, en la 2009-2010, Chicago terminaría con 41 victorias y 41 derrotas. Y de hecho, en playoffs, esto es muy importante, en playoffs, por ejemplo, perdieron en primera ronda de la conferencia este 1-4 ante Cleveland Cavaliers. En aquel momento, uno de los grandes rivales de Chicago Bulls eran los Cleveland Cavaliers de LeBron James. Un LeBron James que terminaría contrato con Cleveland Cavaliers y que en la temporada siguiente podía firmar con quien quisiera. Esto es muy importante porque, ahora lo veremos, con la firma de LeBron James, por ejemplo, a Chicago Bulls, se quitarían un rival directo como eran los Cleveland Cavaliers, contra los que no pudieron pasar en playoffs. Sin embargo, como digo, el equipo de los Chicago Bulls era un equipo sólido, sobre todo con jugadores altos, jugadores que, bueno, pues presumían de tener buena defensa, también buen tiro, como por ejemplo Lou Holden, Taj Gibson o Joakim Noah. Pero Derrick Rose necesitaba más ayuda, necesitaba más aportación, estaba como muy solo. Y es aquí el momento en el que pudo cambiar la historia, porque una vez llegaba la agencia libre, repito, LeBron James se convertía en agente libre, podía firmar por cualquier equipo y obviamente el salir de Cleveland Cavaliers era para Chicago quitarse un rival directo de cara a llegar a unas hipotéticas finales, ya no de NBA sino de conferencia este. Entonces era muy importante. Por otra parte, Dwayne Wade sabéis que es nativo de Chicago, de la ciudad del viento, y la intención de Chicago era traerse a LeBron James y a Dwayne Wade para reforzar un equipo que ya tenía piezas importantes, como he dicho, y se puede catalogar como un equipo bueno. Finalmente la historia la sabemos lo que ocurrió. LeBron James, Wade y Bosh firmaron por Miami Heat y el refuerzo para ayudar a Derrick Rose de cara a la siguiente campaña sería Carlos Boozer, procedente de Utah Jazz. Un Carlos Boozer que, para quien no lo conozca, era un anotador compulsivo, tenía muy buenos números en Utah Jazz y en aquel momento, aparte de LeBron James y Wade, sí que se veía como un refuerzo muy a tener en cuenta de cara a ayudar a Derrick Rose para poder conseguir, por ejemplo, un anillo o posiblemente unas finales de conferencia este. Claro está que con el Big Three que se formaba en Florida, en Miami Heat, con Bosh, Wade y LeBron, los grandes favoritos ya no solo para ganar la conferencia este, sino para ganar el anillo de la NBA en ese año y en los siguientes, era Miami Heat, no era Chicago. Pero Chicago, con el fichaje de Carlos Boozer, que era bastante bueno, como digo, bueno, pues se consolidaba como el rival directo, uno de los rivales directos, junto con Boston Celtics, que en aquel momento tenía Rondo, Pierce, Garnett y Ray Allen, de Miami Heat. Pero hay que tener en cuenta el primer plan, el plan A, porque el fichaje de Carlos Boozer fue un fichaje que se puede catalogar como el plan B de Chicago Bulls. Fue un fichaje que se produjo porque el plan A estuvo frustrado por Chris Bosh, y ahora os cuento por qué. El plan A de los Chicago Bulls, lo primero que querían hacer era conseguir a LeBron James y a Dwayne Wade en ese mercado del año 2010, pero no a Chris Bosh, y esto quiero que lo tengáis en cuenta porque es la clave para que LeBron James y Wade se quedaran, bueno, uno fuese a Miami y el otro se quedara en Florida y no fuesen a la ciudad del viento.
momento no fuesen a Illinois. Durante todo ese verano, tanto LeBron James como Dwayne Wade discutieron acerca de fichar por Chicago. A Wade le hacía ilusión porque al final es volver a casa, es volver a donde nació, y al final LeBron James también lo veía muy bien porque ya sabéis que uno de sus ídolos era Michael Jordan y era, bueno, pues jugar en el equipo donde había jugado en el pasado su gran ídolo. Pero finalmente, ¿por qué decidieron firmar por Miami Heat? Pues fue por Chris Bosh. Aquí quiero que tengáis en cuenta que en aquel momento Chris Bosh era mucho mejor del que vimos en cualquiera de las temporadas en Miami Heat. Era el jugador franquicia de Toronto Raptors, tenía una gran capacidad de tiro y además tenía un muy buen juego sin balón. Y estas fueron una de las cualidades por las que finalmente decantaron a LeBron James y Wade para formar un Big Three en Miami junto con su amigo Chris Bosh y no ir a Chicago. Pero, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si LeBron James y Wade no se dejan convencer por, bueno, pues al final las cualidades que tenía como jugador Chris Bosh y deciden uno abandonar Cleveland, otro Miami y firmar por Chicago? ¿Qué equipo posiblemente tendría Chicago Bulls en aquella temporada con estas dos estrellas? Pues bien, ya para empezar hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Chris Bosh no se hubiera ido a Miami y encima se hubiera quedado en Toronto, por lo que posiblemente, a lo mejor, esto es, bueno, pues una reflexión que hago, Toronto no tendría un anillo con Kawhi Leonard, o sí lo tendría, pero sería con Chris Bosh, o vete tú a saber qué hubiera pasado. Pero el equipo posiblemente que hubiera tenido Chicago Bulls en aquel año, yo he hecho una mezcla entre el equipo que tenían ya los Chicago Bulls, algún que otro jugador, más lo que hizo en aquel verano, por ejemplo, Miami Heat. Y esto es lo que ha resultado. De bases tendrían a Derrick Rose y Mike Bibby. De escoltas, Dwayne Wade, Kirk Hinrich y Mike Miller. Ray Allen pues se uniría en 2012-2013 porque al final Ray Allen ya sabéis que abandonó Boston Celtics, se unió a Miami cobrando mucho menos dinero simplemente de cara a ganar un posible anillo. Así que es una posibilidad que me parece bastante realista que se hubiera producido si LeBron James y Wade hubieran ido a Chicago Bulls. De aleros, LeBron James, Lou Olden y Kyle Korver. De ala pivots, Taj Gibson y Kurt Thomas. Y de centers, de pivots, Joakim Noah y Zydrunas Ilgauskas. Como veis, es una alineación que me parece muy completa, bastante física, atlética y llena también de tiradores. Ya sabéis que Miami, por ejemplo, en los primeros años, 2012, que fue el primer anillo de LeBron James, se caracterizaba por mezclar, por combinar dos tiradores con LeBron James. Era LeBron James que abría los espacios para Shane Battier y Mike Miller. Y en estos Chicago Bulls tendrían a Mike Miller y en vez de Shane Battier tendrían a Kyle Korver, que es uno de los mejores tiradores de la historia, como bien sabéis. Entonces ese cupo, ¿no?, ese aspecto en el juego de Miami se cubriría en Chicago. Por otra parte, la defensa. Sabéis que Zydrunas Ilgauskas era un center que, bueno, pues ha hecho historia en Cleveland Cavaliers, se le ha retirado la camiseta y era un pivot que posiblemente no ha sido uno de los mejores que han pasado en la NBA, pero era un jugador que por lo menos a mí me parecía un jugador discreto, es decir, no destacaba por absolutamente nada, pero sí que es verdad que era un notable casi en todo. Entonces me parecería un buen fichaje. Y por otra parte, Joakim Noah, ya sabéis que ha sido, creo que en 2 temporadas, defensor del año, ha sido muy buen jugador, incluso muchas veces en muchas temporadas a lo largo de su carrera ha sido el gran escudero de Derrick Rose en vez de Carlos Boozer. Entonces yo creo que el juego interior estaría bien cubierto con estos dos jugadores. Taj Gibson en aquel momento no era un mal jugador y Kurt Thomas, que bueno, al final es un jugador de relleno. Por el bando de los aleros, ya lo he dicho, Kyle Korver, excelso tirador, Lou Olden también muy buen tirador, aunque peor que Kyle Korver y Mike Miller, pero en aquel momento Lou Olden era uno de los jugadores de la liga, no era para jugador franquicia porque estuvo a la sombra de Derrick Rose, pero era uno de los jugadores de la liga. De hecho era muy importante, esto lo digo porque si muchos no han visto o llevan viendo poco la NBA, habrán conocido un Lou Olden bastante discreto, incluso más secundario y terciario que uno de los jugadores más importantes de un equipo. En Chicago lo era, luego sí que es verdad que desde que fichó por Los Ángeles Lakers, incluso antes cuando estuvo en Miami Heat, ya era un jugador que bueno, pasó sin pena ni gloria, pero en Chicago Bulls era muy importante. Por otra parte, en la posición de escolta, ya sabéis, Wade, Kirk Hinrich era un jugador que aportaba, era un jugador pues como Zydrunas Ilgauskas, ¿no?, que al final era para jugar de secundario, ¿no?, desde el banquillo, pero te aportaba ciertas cosas. Era un jugador que no presumía mucho por tener una grandísima defensa, pero sí que es verdad que aportaba algún que otro punto, alguna que otra canasta. Era un jugador en el que apoyarte, la verdad. Y luego por otra parte estaba Mike Miller, que ya sabéis que en Miami fue muy importante y fue tan importante
importante que, por ejemplo, luego cuando LeBron James se fue en la 2014-2015 a Cleveland Cavaliers, Mike Miller se fue con él a los Cavs. Y ya por último, la posición de bases, que por cierto, Kirk Henrich también podía funcionar en esa posición de base, Derrick Rose y Mike Bibby. Mike Bibby, que para quien no lo conozca, Mike Bibby hizo muy buena carrera en Sacramento Kings, también fue importante, por ejemplo, durante su etapa en Atlanta Hawks, y en aquel momento sí que es cierto que, por ejemplo, con Miami Heat pasó sin pena ni gloria. De hecho, creo que solo estuvo la primera temporada, ya a partir de la segunda se marchó de Miami, pero era un jugador en el que te podías apoyar en ciertos minutos, en ciertos momentos, aunque estuviese en la recta final de su carrera deportiva, y bueno, pues al final era un jugador que te podía garantizar ciertas cosas, y para estar a la sombra de Derrick Rose, pues yo no veo un mejor jugador que Mike Bibby. Sin embargo, ¿cuál es el problema de este equipo? Porque obviamente hay ciertos problemas, habría ciertas fricciones, y es quién maneja más el balón. Ya sabéis que, por ejemplo, LeBron James y Wade tenían mucho el balón en Miami, y el jugador que pasó a un segundo plano en ese Big Three fue Chris Bosh, ya sea por el rendimiento que demostró, que no llegaba nunca del todo a igualarse al que demostró en Toronto Raptors. Él pasó a un segundo plano. Luego LeBron James, por ejemplo, era el líder indiscutible en el juego de Miami, era la pieza angular, y de escudero estaba Wade. Bien, si esto hubiera pasado en Chicago Bulls, aquí tendríamos un problema, porque, por ejemplo, Derrick Rose en la siguiente, o sea, en la que estamos hablando, que tendría ya a LeBron James y Dwayne Wade, en esa temporada Derrick Rose ganaría el MVP. Derrick Rose era jugador franquicia en aquel momento. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Wade, cuando, bueno, pues se trajo a Miami tanto a Chris Bosh como a LeBron James, Wade venía de tener ciertos problemas con las lesiones. Entonces, también Wade muchas veces en muchas entrevistas ha llegado a confirmar que él supo entender que para, bueno, llegar a traer a LeBron James, él tenía que dar como un mini pasito hacia atrás para dejar que él liderara el proyecto deportivo de Miami. Y yo creo que en Chicago esto no sé si hubiera pasado, porque en aquel momento Derrick Rose no tenía ningún tipo de lesión grave. De hecho, no se produjo ni esa lesión que le, bueno, pues separó de las canchas de baloncesto durante gran tiempo, porque se produjo en 2012. Entonces, no había lesiones por parte de Derrick Rose. Derrick Rose estaba en lo alto de toda la NBA, se estaba consolidando como una de las grandes estrellas, iba a ganar el MVP, y obviamente Wade más LeBron más Derrick Rose, ¿quién de estos tres da un paso hacia atrás para ceder el liderazgo a otro? Porque yo creo que Derrick Rose sí podría tener un buen compañerismo con Wade y con LeBron, pero no hubiera dado un paso atrás como lo hizo Bosh y como lo hizo Wade para que LeBron James, por ejemplo, o incluso Dwayne Wade, quién sabe, hubiera liderado el proyecto de Illinois. Yo creo que esto no hubiera pasado y esto hubiera producido ciertas fricciones. Aunque yo os lo confieso, analizando este equipo y haciendo una mezcla entre este conjunto y lo que pasó en realidad, en plan de que Dallas Mavericks, por ejemplo, llegaría a las finales en 2011, yo creo que, por ejemplo, esas finales, este equipo de Chicago Bulls sí que la hubiera ganado, sí que hubiera ganado a Dallas Mavericks. Y esto lo digo porque, por ejemplo, uno de los grandes motivos por los que Miami perdió contra Dallas era porque el equipo no era sólido, no había mucha química. LeBron, por ejemplo, hizo muy malas finales, para mí las peores de todas las que ha jugado. Chris Bosh, por ejemplo, tampoco es que estuvo muy a la altura, estuvo superado en todo momento por Dirk Nowitzki, pero creo que esta falta de Chris Bosh, por ejemplo, en el equipo de Chicago Bulls, y contar con Derrick Rose hubiera supuesto un nuevo upgrade, hubiera supuesto un mejor apoyo por parte de LeBron James y de Dwayne Wade. Hubieran tenido, bueno, pues más aportación tanto en ataque como en defensa, porque sabéis que, por ejemplo, Derrick Rose no es que presuma por mucha defensa, pero era un jugador muy intenso, muy eléctrico, muy potente, y creo que el haber tenido, por ejemplo, a Rose en el equipo en vez de a Chris Bosh le hubiera dado ese plus, ese extra al equipo de LeBron James y de Wade en aquel momento, que al final les hubiera llevado a ganar el anillo. Creo que posiblemente hubieran ganado los cuatro. Jugaron 4 finales los Miami Heat, 2011, 2012, 2013 y 2014. Sabéis que la 11 y la 14 perdieron ante Dallas Mavericks y San Antonio Spurs, y 2012 y 2013 se llevaron el anillo ante OKC Thunder y San Antonio Spurs. Bien, yo creo que con este equipo y obviamente pues posibles actualizaciones como la que he dicho de Ray Allen procedente de Boston Celtics, creo posiblemente que Chicago Bulls
si no hay fricciones, si no hay discusiones, se hubiera llevado los 4 anillos y posiblemente alguno que otro más. Y también hay que tener en cuenta otra cosa, que posiblemente a lo mejor Derrick Rose no se hubiera lesionado en 2012 y hubiéramos conocido a otro Derrick Rose totalmente diferente que el que hemos visto en los últimos años con Cleveland Cavaliers, New York Knicks o por ejemplo incluso este mismo de Detroit Pistons. Lo hubiéramos visto totalmente diferente. Esto, como digo, es especular, es una idea mía, nadie sabe lo que hubiera pasado si LeBron James y Wade hubiesen firmado en aquel momento en el verano de 2010 con Chicago Bulls, pero sí que es verdad que hubo ese plan, tuvieron esa idea la franquicia de Illinois, aunque finalmente no se produjo, todo por culpa de Chris Bosh. Así que, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros, comentarme para vosotros qué creéis que hubiera pasado si LeBron James y Dwayne Wade hubiesen firmado por Chicago Bulls en ese verano de 2010-2011. Comentármelo aquí abajo y nada más. Os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós. Without